Bueno, considera la presidenta Yanine Áñez que hay un abuso por parte del MAS, que en realidad tenía la mayoría de los votos, pero en esta visión tan particular eso parece que no da legitimidad. Cambiamos de tema, vamos a hablar de la Argentina populista. Es el eterno retorno de ese problema en nuestro país. Estamos con Ariel Korenberg, economista, director del Centro de Estudios de la Productividad, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Ariel, por estar aquí. Por favor. Bueno, el tema es ver, analizar cuán populista es la Argentina, cómo se ha dado esto históricamente. ¿Solamente el peronismo es populista en la Argentina? No, el populismo en Argentina... Bueno, quisiera continuar con lo que acabamos de escuchar. Se está ratificando actualmente. El populismo en Argentina es un sistema que abarca los partidos supuestamente no populistas. De tal manera que cuando quieren cambiar algo, yo diría que es un sistema político, institucional, económico que los engulle como si fuera un monstruo que quisieron eliminar y los terminó engullendo. ¿Qué características, o sea, es muy fuerte. Sí, ¿qué características tiene ese sistema? ¿Cómo lo vemos? ¿En qué se evidencia? Se evidencia lo siguiente. En 100 años Argentina tuvo un ministro de Economía por año. Eso, por un lado, tiene un efecto sobre la sociedad que no puede procesar las crisis y pasan de una crisis a otra sin dilucidar las causas de la misma. Eso no implica solo a la sociedad, implica también a la clase dirigente. Y por eso se vuelven a cometer errores, cual si fuera el día de la marmota, lo volvemos a repetir. Sí, sí. ¿Y por qué el reemplazo, esta necesidad de reemplazar con tanta frecuencia al ministro de Economía se convierte en un rasgo populista en términos económicos? Porque el ministro de Economía, va a parecer medio una paradoja lo que voy a hacer, los voy a defender un poco. A ver. Por un lado pecan de obsecuencia con el poder y por lo tanto el poder, la clase política y los representantes de los intereses corporativos que están representados realmente en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, eso quisiera acotar algo, eliminando los verdaderos la representación de los verdaderos intereses de la sociedad, lo que hace es el movimiento nacional justicialista, si vos querés, por calificar, englobar, digamos, lo que debe procesar las instituciones democráticas dentro de ese movimiento. Al procesarlo dentro de ese movimiento se producen las internas que acaban de describir. Ahora, y que nos anticipan. Como no se dilucidó estas internas antes de ser candidato, es decir, tenemos un futuro presidente que se enteró que va a ser candidato por el dedo de Cristina hace nada más que 5 meses. Es decir, no cuenta con el aval de una interna como sí contó Menem, con todos los problemas que tuvo. Y bueno, además, pero ganó las elecciones de una manera contundente, tanto las PASO como la primera vuelta. Eso no alcanza para ratificar. No, pero el sistema populista lamentablemente es un sistema en el cual el principal partido peronista, que trata de ser el partido único de Argentina, como es el caso de México, lo que hace es jugar adentro y afuera del sistema. Entonces, gran parte de las discusiones y decisiones de política económica no pasan por el Congreso. ¿Por dónde pasan? Por el líder. Y al concentrar el poder en el líder y tener esta improvisación que estamos viendo, y no solo achaco al actual presidente, sino al anterior, pues tenemos un sistema totalmente presidencialista. Por eso entonces, la conclusión es que esta visión de una cierta estructura populista en Argentina es transversal, de alguna manera, a los partidos políticos. Es transversal a todos los partidos, ¿por qué? Porque en términos económicos no se toma en cuenta, digamos, la economía, síntesis, es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos a necesidades ilimitadas. La política y los intereses corporativos nos hacen creer que hay necesidades ilimitadas, por supuesto, pero que los recursos son ilimitados. Es interesante eso. Desde el punto de vista económico, una mirada, una perspectiva populista es aquella que no considera en que hay recursos finitos. Hay restricciones. Hay restricciones. Y se toman como permanentes fenómenos transitorios, como fue en su momento el boom de la soja. De tal manera que hoy tenemos una demanda social de populismo por el cual queremos obtener, como en su momento queríamos obtener por el choque y el impacto emocional que fue Perón en el año 48, llegando a un máximo de distribución del ingreso que después no pudo sostener en base al agotamiento de las reservas del Banco Central.
y a un efecto del ciclo internacional de precios a favor de Argentina muy particular y coyuntural, Sí, sí, sí. el 2011 se transformó en esa misma canasta de consumo que hoy todo el pueblo argentino está demandando. Esto, Ariel, tiene algo que Sí. ver con lo que muchos economistas describen con la trampa de los ingresos medios y que Argentina habría alcanzado ese punto ya con esta distribución, este pico de distribución del peronismo. ¿Puede ser eso? Puede ser, pero en realidad nosotros estamos involucionando, de tal manera que estamos sosteniendo niveles de pobreza muy altos para ser un país de ingresos medios. Ni siquiera tenemos los niveles de pobreza de Chile con todos los problemas que están teniendo ahora. Pero hay una memoria histórica, según señalabas, que vuelve a aquel estado de cosas. Pero no solo al 48 o al 46, sino que ahora está volviendo, y hay que reconocer, a los tiempos de Cristina Kirchner en el año 2011, que no pudo sostener los salarios altos en dólares porque se agotaron totalmente las reservas del Banco Central. Recién describieron, echaron a Redrado para poder usar las reservas para poder seguir sosteniendo un sistema insostenible, porque lo que estamos viviendo hoy es una soja que está a la mitad del precio del 2011 de hace más de 5 años y que Vaca Muerta no la va a reemplazar. Esa es la historia argentina permanente. Ni siquiera si ingresan inversiones chinas a Vaca Muerta, como se sostiene que podría suceder. ¿Sí? A ver. Me sonrío. El peronismo tiene, vamos a hacer punto en el peronismo, pero también al radicalismo, como yo le digo, radipopulismo. Pasa lo mismo, trasunta a todos. El peronismo, que en su momento pensó que la Segunda Guerra Mundial nos iba a dar el boom suficiente para transformarnos en potencia, y eso está en la cultura de los argentinos, todo va más allá de la economía. Es decir, la conspiración permanente del sistema económico mundial que hace que Argentina, siendo un país único en el mundo, fíjate la ridiculez, por lo menos lo que pienso yo, de que no logramos proveer los alimentos al mundo ni desarrollarnos como país por esa conspiración que se inició en la Segunda Guerra Mundial. Así estamos viviendo hoy. Perdón, me desvié del tema, pero preguntame de vuelta. No, me habías preguntado. Ya no recuerdo, no, pero hablabas de del populismo de los radicales y también de los peronistas. Claro, porque todos esperan, digamos, al maximizar el corto plazo, pero eso no tiene que ver solo con la oferta de populismo, que hoy se da a través de un líder único o a veces a través de un partido, sino de la demanda de populismo. La sociedad, al fracasar, porque esto es un fracaso total de la sociedad argentina. Es decir, tuvimos como aquel peronismo vientos de cola a favor que nos triplicaron el precio de la soja y hoy Argentina no tiene reservas, está completamente endeudada y como Perón, posteriormente a su plan de ajuste del año 52, entregó el petróleo a la California, vendió los ferrocarriles a precio vil y mandó tropas a la guerra de Corea en contra de Corea del Norte. Es decir, pegó un viraje totalmente de derecha, pro-yanqui, pero ya no era creíble. Ahora, en este momento, se está produciendo la misma discusión en el peronismo. ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con, perdón, voy a ser crudo, ¿con el imperialismo chino o el imperialismo yanqui? La pregunta era sobre Vaca Muerta, porque Vaca Muerta, que lo que los commodities, la soja fue hasta 2011, no iba a poder ser reemplazado. Mirá, sería bueno que aplicáramos algo que dijo Aldo Ferrer, pero lo digo en otro sentido, que es realmente vivir con lo nuestro, porque Argentina vivió de la soja, gracias a que los chinos comen chancho y los chanchos comen soja, o a la tasa de la Reserva Federal que nuestro presidente, verdadero presidente del Banco Central, de afuera, eliminando totalmente el ahorro de los argentinos. Pero los ingresos en dólares son claves. Hay consenso en la clase política de que la restricción externa, o sea, la falta de divisas, de dólares, es importante, impacta en la Argentina. Sí, pero, y hay que intensificar ese esfuerzo lo tenemos que lograr sin contar con la geopolítica. Esto de ir de un extremo al otro no sirve. ¿Entregamos ahora los recursos a los imperialistas chinos, una base militar en el sur, o nos hacemos amigos de Trump? En esa fluctuación, en ese péndulo, Argentina pierde totalmente la credibilidad ante el mundo. Ahora, Ariel, porque no tiene un plan estratégico a futuro, porque no lo puede aplicar, porque la sociedad argentina quiere mejorar su bienestar, como si viviéramos en el 2011,
de un semestre para el otro. Y la clase dirigente vende eso. Ahora, Ariel, vos planteabas una Sí. especie de dicotomía, vivir Sí. con lo nuestro o exportar. No. A ver. Esa es la dicotomía que presenta el nacionalismo o el populismo. No, al contrario. Yo lo que digo es lo siguiente. Hay que vivir con lo nuestro y aceptar que somos un país pobre. Basta del mito del país rico. No somos un país rico. Ni en recursos naturales ni en recursos No. cognitivos, planteás. No, no. Argentina perdió en recursos cognitivos, dijiste. Sí, conocimiento, ¿no? La Mirá, economía de Argentina tiene posibilidad de remontar todo esto, por supuesto, porque tiene 5 premios Nobel. ¿Qué país de América Latina tiene 5 premios Nobel? Pero Hace mucho, ¿no? Eso la hace Argentina de otra mucho, época. hace mucho, y hemos perdido ranking en el examen PISA de calidad educativa, por tomar un ejemplo. Ojo, porque el mito de Sarmiento lo estamos perdiendo. A raudales, vuelvo a los recursos naturales. Sí. ¿Quién puede prever el precio del gas, que es un no transable en el mundo? ¿Qué quiere decir Mirá no cómo- transable? No transable es que no se exporta tan fácilmente, porque los costos de transporte son inmensos, de un continente a otro. Ahora cayó en crisis Bolivia, porque antes cayó en crisis Chile, y nosotros, y Brasil con Bolsonaro, que le dejó de comprar gas a Bolivia. O sea, poner la esperanza de que Vaca Muerta nos va a salvar puede ser nuestra perdición definitiva del camino del desarrollo. Vaca Muerta, sí. Necesitamos gas, sí. Pero con eso solo no alcanza. O sea, la riqueza natural, sí. Pero si no le damos precio, no le damos rentabilidad y solo insuflamos demanda, lo que vamos a caer es en esta espiral inflacionaria permanente y destruir el ahorro de los argentinos, que vuelvo a resaltar en este dilema de la interna peronista, que no sabemos si vamos, y esto es para los viejos, a un neomaoísmo o a un neomenem. Es imposible tomar decisiones económicas por los asalariados, las pymes que tienen que invertir, los grandes inversores y los pequeños. Ariel, Imposible. a lo largo Sí. del último siglo, ¿no? Llegado a esta altura, ¿cómo se comportó la productividad de Argentina comparado con países de la región? Bueno, mirá, justamente hacer retomar un viejo proyecto en la cual, en conjunto con la Universidad de Harvard y otras instituciones, hemos medido la productividad que tanto cuesta en Argentina, dada su antigua destrucción del sistema estadístico. El otro día me enteré también que el censo 47 fue realmente pésimo y Perón no hizo mucho caso a las estadísticas. Pero volviendo al punto, mirá, nosotros medimos la productividad del conjunto de los factores productivos en Argentina. Y lo que nos da es que el nivel de productividad de Argentina está como si estuviésemos en el año 50. Ajá. Hemos perdido lo O sea, poco estamos- que habíamos sí, ganado. sí. Porque hubo periodos de bonanza. ¿Cuáles? En los 60, 3 años, 4 años, tasas chinas. Tasas chinas que el kirchnerismo resaltó que era gracias a su política cuando era el rebote de la crisis anterior Claro. y el auge de commodities. Pero en la serie histórica, Y entonces... en la serie sí. histórica nos quedamos con un PBI per cápita, que es casi lo mismo que la productividad, casi igual que los comienzos del peronismo. Ajá. Y a otros países, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, ¿cómo se Están han por comportado? arriba, incluso Bolivia y hasta hace poco Venezuela. Están por arriba de su propia historia y también comparado con Sí. Argentina. Sí, porque aún con toda la crisis que ellos tienen, tuvieron alguna que otra institución, incluso Bolivia, lo resalté, me acuerdo en una anterior entrevista, con un banco central más o menos independiente, formado con Chicago Boys, que yo les tuve que explicar la hipótesis de inflación heterodoxa estructural, siempre me llevo esa pauta, con una inflación de menos de 5% anual. Claro. Estás Incluso hablando Chile. de la Bolivia de Evo Morales, De ¿no? Evo de los últimos Morales. 14 años. Sí, con todos los Pero por eso problemas digo, porque hay- está cayendo en porque, déficit fiscal. Pero para muchos en Argentina, quienes analizan el proceso boliviano, hablan de una Bolivia populista, pero Sí. con un capitalismo y de alguna manera fortaleció su capitalismo. ¿Cómo pudo ser eso, no? Porque en tu hipótesis el populismo no termina en esto. no, bueno, a ver, vuelvo a la cuestión estructural del sistema. Llámalo populista como quieras. Es un sistema constituido en la cúpula de poder por tres corporaciones, como hacía Primo de Rivera, lo resalto, en la década del 20.
el fascismo español, que realmente triunfó en Argentina y todavía pervive ese sesgo autoritario, que es corporaciones sindicales que no necesariamente representan a todos los trabajadores, corporaciones empresarias que no representan a las pymes y la corporación política. Esas tres configuran una estructura de poder que hoy sigue vigente. Fíjate vos que el régimen militar del proceso, no solo Onganía, ratificó el poder de las estructuras sindicales de tal manera que en nuestro país es el único que tiene obras sociales sindicales. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos obras sociales sindicales? Sí, todo un debate ahí detrás de eso. Nunca en una crisis económica ajustaron los intereses corporativos. Preparémonos. En un gobierno después de la llegada de la democracia. Y el acuerdo económico-social es tan representados estos principales intereses corporativos, pero no están representados los que no tienen lobby. Son tres. Pymes no están representadas. No lo estuvieron con la CGE de Gelbar porque era corporativo. Jubilados no están representados porque hoy el Fondo de Garantía Sustentable, la gente que recién acaba de nombrar de kirchnerismo y del presente, está totalmente quebrado y licuado. Y no están los trabajadores informales y monotributistas tampoco. Bueno, deudas pendientes de la Argentina en términos de distribución del poder y de la influencia. Exacto. Vamos a un corte en la repregunta de Noticias a Fondo y enseguida volvemos.